Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase anterior. Creo que con ustedes habíamos llegado hasta ver buques portacontenedores. Sí, Habíamos terminado ahí, ¿no? sí. Bien. Vamos a arrancar con otro tipo de buque especial, que es el eh, petrolero. Es un buque tanque. Un barco muy particular, ahora vamos a hablar un poco sobre ese. Antes de seguir, para que sepan, les va a aparecer un... Chicos, por favor, el chat lo maneja Joaquín, porque si no tengo que andar mirando cada rato y voy a interrumpir la clase. Entonces, los que me escriben en privado, escríbanle a Joaquín Lorenzo, así les hace toda le responde vía chat, si quieren hablar en privado, por favor. Bueno, cuando terminemos esto, les va a aparecer para la clase que viene un cuestionario que es a modo de refuerzo de todo lo que vimos, ¿sí? Es sencillo, es algo que le dura, tiene un tiempo, lo tienen que hacer un tiempo menor a 15 minutos, o sea que no les va a insumir mucho tiempo al de ustedes. Sí, van a tener que hacer una lectura previa de lo que vimos, es esta presentación y la de la primera clase. Entonces hagan un repaso de eso y después realizan el cuestionario, ¿sí? Lo tienen que hacer todos, es parte de la materia esto, así que por favor les vamos a pedir, cuando termine la clase o en el tiempo que tengan hasta la semana que viene, es el plazo que hay, les voy a pedir por favor que lo hagan, ¿sí? Y que antes de comenzar la clase del 8 de abril lo hayan realizado todo. Les va a aparecer en el campus, en clase 3, que sería la de hoy, ahí van a tener habilitado para hacer ese cuestionario. Bien, bueno, ahora sí, arrancando con la clase, vamos a hablar un poco sobre los petroleros, ¿sí? Nosotros veníamos viendo, habíamos pasado por dentro de los, vamos a hablar un poquito para atrás, para ver la clasificación por el tipo de actividad, ¿sí? Teníamos buques de pasajeros, que pueden ser los cruceros o los transbordadores o ferries, y dentro de transporte de pasajeros, carga seca o carga líquida. En carga seca teníamos lo que era el buque de carga general, que era una especie de buque híbrido, ¿sí? No hablando del motor, porque hoy cuando hablamos de híbrido nos referimos mucho a sistemas de propulsión, sino un híbrido a que lleva distintos tipos de carga, de distintas maneras. El buque que lleva carga a granel, que es denominado granelero, y el buque que lleva carga containerizada, que es el portacontenedores, ¿sí? Ahora vamos a ir a otro tipo, otra rama de la clasificación, que son los buques de carga líquida, ¿sí? La carga líquida, ¿qué puede ser? Entre comillas, o sea, ¿qué podemos llevar como carga líquida? Podemos llevar hidrocarburos, desde el petróleo a todos sus derivados, ¿sí? Los derivados del petróleo. El buque que lleva derivado del petróleo se llama productero, ¿sí? Porque lleva productos del petróleo. Y además de hidrocarburos o petróleo, podemos encontrarnos con buques de gas, ¿sí? Los gaseros, los que llevan gas natural licuado, o los que llevan gas propano licuado, ¿sí? Que ahora más adelante vamos a ver de qué se trata. Además de otro tipo de buques, que son los quimiqueros, que llevan químicos, pueden ser líquidos, que tienen, ese buque tiene también tiene particularidades que lo hacen apto para ese tipo de mercancías. Así que bueno, habiendo hecho este repaso, vamos a el primer buque de carga líquida que vamos a ver, es el petrolero. Bueno, el petrolero, ¿qué lleva? Es un buque tanque, son conocidos como buques tanque, ¿por qué? Porque en realidad no está compuesto por bodegas, sino tanques de fluidos, ¿sí? ¿Qué lo diferencia? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre una bodega y un tanque? Principalmente que en el tanque la mercancía o lo que vamos a transportar no ingresa por una boca de escotilla. Fíjense que este barco, ahí tienen un ejemplo. ¿Están viendo todos la presentación? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, el ejemplo que vemos acá
la cubierta, fíjense que no tiene ninguna abertura. Perdón. No hay aberturas en la cubierta. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Por Para que seguridad. no escape ningún líquido. Bien. Bueno, no se escapa. Perfecto. ¿Y cómo entra? Por manguera. Supongo. Por abajo. ¿Por abajo cómo? Por mangueras. Sí, Bien. por algo. Bueno. En este tipo de buques la carga ingresa por tuberías, ¿sí? O sea, no ingresa por la parte de arriba del barco. No. Por la obra viva, no. Obra viva, exacto, no. No ingresa por cubierta, ¿sí? Por abajo no podría ingresar porque está el agua, ¿está bien? Sí, sí. O por el costado tampoco, porque quedaría muy poca altura de seguridad entre el agua y el barco. Eso podría desencadenar en una inundación. Normalmente la mercadería entra por cubierta, ¿sí? En el caso de un granelero, como habíamos visto, voy a volver un poco hacia atrás. Fíjense, no sé si recuerdan este video, que vemos que la mercadería está por una escotilla que está abierta, ¿sí? Es una abertura en la cubierta, ¿está bien? Esa es la manera de ingresar la mercadería. Y en un buque petrolero que no tiene abertura sobre cubierta, ¿por qué no tiene? Porque en realidad cortar la cubierta genera una debilitamos, o sea, al cortar la cubierta estamos debilitando la estructura del barco, ¿sí? Sepan que estos barcos tienen mucha eslora, acuérdense que en un portacontenedores o en un granelero estamos hablando de esloras que van como mínimo desde los 180 metros, que son casi, para que ustedes tengan noción, ¿no? Son casi 2 cuadras de barco, de largo. Entonces, ese barco está sometido a muchos esfuerzos, sobre todo el más complejo es el de flexión, ¿sí? Que después vamos a hablar del esfuerzo de flexión, pero, a ver, no tengo, estos son los problemas de dar clases online. Después le voy a mostrar, o a explicar un poco brevemente lo que es un esfuerzo de flexión, pero al ser largo el barco se deforma, ¿sí? ¿Y qué se realiza en la embarcación para contener esos esfuerzos? ¿Por qué? Porque si los esfuerzos son muy grandes y el barco no lo resiste, se puede partir. Normalmente se parte este tipo de embarcaciones. Entonces, una manera de reforzar el buque, ¿sí? La manera más sencilla es cubriéndolo con todo el enchapado que tiene. Un gran aporte a las deformaciones que tiene cualquier tipo de estructura, en el caso de un barco, es el enchapado que lo envuelve, ¿sí? El casco del barco. Al hacer un corte en la cubierta, lo que estamos haciendo es debilitar ese casco y debilitar la estructura y hacerlo más propenso a que la embarcación se deforme. O sea, nos trae una complicación estructural abrir la cubierta, tener un agujero en la escotilla. Entonces, cuanto menos agujeros le podamos hacer, mejor. Ahora, para el caso de un buque que lleva cereal, el caso de un buque que lleva mineral, que son grandes rocas que ingresan a la bodega, o en el caso de un buque que lleva carga general, no queda otra que hacer un agujero porque no existe otra forma de poder introducir la mercadería a bordo. Ahora, cuando la mercadería es un líquido, es muy sencillo ingresarlo por una tubería. Entonces, de esa manera nos ahorramos el gran problema de tener que andar cortando la cubierta y tener que incorporar otro tipo de refuerzos estructurales, o aumentar el espesor, o buscar una forma de hacer resistente esa embarcación habiendo hecho un agujero sobre la cubierta de la misma. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, siempre que se pueda, la idea es no debilitar la estructura,
no debilitar la cubierta, como en este caso estamos hablando de buques que llevan líquido y que se pueden ingresar por intermedio de una tubería, listo. ¿Qué mejor solución que meter un caño, una bomba y cargamos el tanque de esa manera? Entonces, la característica principal que tiene un buque petrolero es principalmente que no tiene aberturas sobre la cubierta. Como ven, en este caso, que lo único que se observa son tuberías, ¿sí? Tuberías que van y vienen. Después, más en detalle, vamos a ver que tiene elementos de lucha contra incendio, porque estamos hablando de un buque que lleva petróleo, pero las cubiertas son cerradas. Principal ventaja que tienen este tipo de barcos, que los permite también, los deja, o les permite también navegar con un menor francobordo que otro tipo de embarcación. ¿Se acuerdan lo que era el francobordo? Sí. Bien. Bueno, No, yo no estuve en la clase pasada. bien. Francobordo es la distancia que hay desde la línea de flotación, ¿sí?, hasta la cubierta. ¿Sabés lo que es la cubierta del barco? Sí. Bien. Es la altura que hay desde la cubierta hasta el agua. O sea, si querés... a ver. Sí, es la parte, en este caso azul, casi, en la foto. Exacto. Bien. ¿Cómo Perfecto. se Franco, ¿cómo? Franco bordo. Ah, bien. Franco bordo. No es ni franco gordo, no hay ningún franco gordo a bordo, y tampoco franco a bordo. ¿Sí? Son Franco Bordo, listo. que suelen cometer en un examen parcial. No hay ningún gordo y no es franco a bordo, sino es franco bordo. Listo. ¿Bien? Sí. En este caso, para esta foto, la altura es la que está determinada por la parte azul. Bien. Bueno, las cubiertas son cerradas, ¿sí? La construcción de este tipo de buques es del tipo celular. ¿Qué significa eso? Que el buque está todo compartimentado dentro de lo que son las bodegas. A ver si tengo una foto. Ahora les voy a buscar una. Está compartimentado dentro de lo que son las bodegas, como si fuera una caja de huevos, ¿sí? Son un montón de compartimentos que son todos los tanques que tiene internos, ¿sí? ¿Qué ventaja le da esa? Que al tener mucho compartimentado interno, y al ser un buque petrolero, que ya son peligrosos de por sí, porque están llevando combustible, y porque un derrame genera una catástrofe medioambiental, al estar compartimentados, en el caso de tener una avería, el casco, ¿qué pasa? La inundación va a quedar confinada en ese sector chiquito, como sería, ¿ven el puntero? ¿Se alcanza a ver? Sí. Bien. Supónganse que el barco tiene un rumbo, una palabra para anotar en el glosario, un rumbo es un agujero, ¿sí? El barco sufre un rumbo en esta zona, entonces va a tener una pérdida de hidrocarburos, de lo que esté llevando acá, una pérdida de la carga, va a entrar agua del mar en esta zona, pero va a quedar confinado en este sector, ¿sí? No va a pasar ni para este ni para este otro. ¿Por qué? Porque la construcción es celular. ¿Qué le da eso? Le da ventajas ante una avería. ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno. Producto de que no tiene escotillas, ¿sí? No tiene agujeros sobre la cubierta. Producto de que lleva petróleo, que el petróleo, como sabrán, es menos denso que el agua. Sí. ¿Sí? Y producto de que aparte tienen construcción que es del tipo doble casco, que después vamos a ir a esa otra etapa para que sepan de qué estamos hablando, estos buques pueden tener una mayor inmersión que otro tipo de buque carguero u otro tipo de buque mercante de este tipo, ¿sí? O de esta característica, que son buques de mucha eslora, mucha manga, son moles que están navegando. ¿Por qué puede tener bajo francobordo? Primero, porque en el caso de que el buque embarque agua, una ola caiga sobre cubierta, el agua va a drenar, va a salir por los costados, ¿sí?
va a salir por el lugar que pueda drenar más fácilmente, pero no va a ingresar a bordo, ¿sí? No se va a meter dentro del barco. ¿Por qué? Porque no tiene vías por donde ingrese el agua, ¿sí? En un buque granelero que tiene esas grandes escotillas, la realidad es que las tapas son estancas, o sea, tienen cierres, pero siempre puede pasar que un cierre falle, o que ante una torsión no cierre bien, o hay una posibilidad de que tenga una vía de ingreso de agua. En este buque no lo tiene porque no hay agujeros, básicamente sería así. Aparte, tiene otra característica que en el caso de estar navegando y sufre una avería, supónganse, volvemos a este tanque, este tanque está cargado, de golpe sufre una avería a esta altura. ¿Una avería cómo se llamaba? Un rumbo. Un rumbo. Vamos a cambiar el color. A este barco le pasa que a esta altura tiene un rumbo, o sea, un agujero. ¿Está bien? Entonces, y la línea de flotación, o sea, la parte azul, como dijo su compañera, llega hasta acá. ¿Está bien? El rumbo va por debajo de la línea de flotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar agua. Va a entrar agua. ¿Cómo va a entrar agua si hay combustible? Saliendo de Mezclándose. combustible. Bien. Se mezcla. Exacto. ¿Qué pasa? El combustible está más alto que el agua. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque llega, el tanque está lleno, está hasta acá. Sí. No tienen que navegar con los tanques, navegan con el tanque todo lleno, todo vacío. Muy pocas veces está autorizado a navegar con el tanque con superficie libre, que es como se llama. Después vamos a ver por qué, vamos por partes, ¿no? Pero el tanque está lleno, entonces, al estar más alto el hidrocarburo que el agua, el nivel de hidrocarburo que el agua, lo primero que va a pasar es que casi toda esta altura de petróleo, de acá hasta acá, se va a escapar por el agujero, ¿sí? Porque está más alto, se va a caer, va a salir. ¿Está bien? Sí. Entonces, sale el petróleo, entra agua, se empieza a mezclar hasta que queda toda una emulsión medio rara, y básicamente ese va a ser el transitorio o el periodo que va a tener el siniestro ese, ¿sí? Va a terminar toda una emulsión entre petróleo y agua ahí adentro con un gran derrame de petróleo. Ahora, ¿el barco se va a hundir? No. No. No, ¿Por profe. qué? ¿Por qué no? Porque son estancos Bien. los tanques. Primero, porque los tanques que están cercanos a él son estancos. Y segundo, porque quizás no, porque si pesamos todo el petróleo que salió de ese tanque, pesamos la cantidad de agua que ingresó, posiblemente estemos en un valor muy cercano, ¿sí? Muy parecido. ¿Por qué? Porque el agua no va a inundar más que la altura del petróleo que ya tenía. ¿Está bien? Sí. Si bien el agua es más pesada que el petróleo, no va a entrar más, el agua va a entrar hasta este nivel, ¿sí? Todo lo que está arriba, Queda libre. todo eso no se va a inundar. ¿Sí? ¿Por qué no se va a inundar? Porque a partir de la línea de flotación no va a seguir subiendo el agua, no hay más presión. ¿O no? Exacto, muy bien, exacto. Entonces, un poco el tema era ese concepto de a ver si puedo. Va a quedar inundado este sector, ¿sí? Entonces, el agua no va a subir más alto que el nivel de flotación. Bueno, entonces, esas son las razones por las cuales este tipo de buques tiene esa característica de que los dejan navegar con sobreinmersión, ¿sí? Otra característica que tiene
el buque petrolero es el doble casco. Después de la última catástrofe, la última no, la anteúltima, que fue el Exxon Valdez. Después, si quieren googlear, es Exxon con doble X Valdez. Fue un buque petrolero que por una serie de cuestiones se terminó hundiendo, ¿sí? Principalmente por falta de mantenimiento. Se hundió cerca de una costa, en Alaska creo que fue, si mal no recuerdo, y generó una catástrofe gigante. Después del Exxon Valdez vino el Prestige, otro petrolero que también se hundió en las costas de Barcelona y también generó la última gran catástrofe de un buque petrolero, una gran catástrofe ambiental. Y a partir de ahí la OMI, que es la Organización Marítima Internacional. Chicos, alguien tiene el micrófono abierto, acuérdense de apagarlo, porque si no, fue una de las quejas que me manifestaron en la encuesta, que después los demás no escuchan. Bueno, después de esas catástrofes se tomaron unas medidas, principalmente la Organización Marítima Internacional, es una organización que reglamenta y da directrices sobre las embarcaciones, la navegación, y un montón de factores que hacen a la operatividad de los buques. La OMI emitió un par de directrices y estableció que a partir del año 2005 o 2010, ya no me acuerdo bien, este tipo de buques tenían que ser de tipo de construcción doble casco. ¿Sí? Doble casco, ¿qué significa? Que básicamente, para que se lo imaginen, es un buque metido adentro del otro. Y el que lleva el combustible es el que está adentro. ¿Sí? Ahora, después de, cuando reiniciemos otra vez la clase, después de que se corte, les voy a mostrar unas imágenes de lo que es un buque doble casco para que les sea más sencillo entenderlo. Entonces, el doble casco literalmente es un buque metido adentro del otro. El que lleva el combustible es el de adentro. Entonces, ¿qué ventaja le da? Que ante un rumbo, como hablábamos hoy, en el caso de tener un tipo de siniestro, ese rumbo se va a romper el casco en una parte, pero no va a haber derrame de petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo está metido adentro del otro casco interno, ¿sí? Y no en el casco exterior, que es el que está expuesto, el que puede tener mayores riesgos de rotura, por decirlo así, hablando en criollo. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, obviamente estos barcos, con todo lo que le dije, ¿son seguros? Sí. Y bastante. Sí, bastante más que cualquier otro. Bien. La respuesta es que son buques que son seguros y se los opera de manera segura. ¿Sí? Este tipo de embarcación tiene altos estándares de seguridad a bordo. Obviamente no se puede fumar. Hay que tener ciertas precauciones sobre no generar chispas. Tiene sistemas de lavado de los tanques, en los cuales se ha reemplazado el agua, ¿sí?, por otro tipo de componente, que el componente es crudo, ¿sí? O sea, lavan en los tanques con petróleo. ¿Para qué? Para no generar corriente estática, utilizando diferentes productos. Aunque no lo crean, lavar con agua desencadenaba que los buques terminaban, explotaban, ¿sí? Sufrían un incendio. ¿Por qué? Porque el lavado con agua generaba una chispa. Es muy loco lo que les digo, ¿no? Pero por corriente estática generaba una chispa, y esa chispa dentro de un tanque vacío que está lleno de gases, desencadenaba en una gran explosión. Y la verdad que si decíamos que era seguro, seguro no tenía nada. Entonces tiene altos estándares de seguridad, principalmente el primer sistema y
no sé, no por decir más conocido o más utilizado, sino el más regular, el que tienen casi todos estos tipos de buques, es un sistema de inertización de gases. ¿Qué es lo que hacen? Dentro de los tanques controlan la concentración de oxígeno que hay en cada tanque, tanque por tanque. ¿Cómo lo controlan? Y hoy por hoy hay sensores. ¿Sí? Entonces, para evitar riesgos de explosión, tienen que disminuir la concentración de oxígeno. Una de las características del fuego, ¿sí? No sé si habrán oído hablar del triángulo de fuego. ¿Escucharon alguna vez el triángulo de fuego? De fuego, perdón. Sí, sí. Bien. Profe. Sí. Sí, digo. Ah, bien. Bueno, el triángulo de fuego, como todo triángulo, está hablando de que tiene que haber tres componentes. ¿Sí? Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber algo que lo origine, ¿sí? Una ignición, un combustible, un calor. ¿Sí? Un comburente, un carburante. Exacto, bueno. Pero si yo le digo comburente y carburante, el 99% me va a decir de qué está hablando. ¿Sí? Entonces, básicamente para que lo entiendan tiene que haber calor, tiene que haber oxígeno y tiene que haber un combustible. ¿Sí? Algo que se prenda. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿No es el tema de los hidrocarburos eso? ¿Cómo? ¿Es algo sobre los hidrocarburos? El No, tema no, no. ¿no? Ah, Hasta en una casa, ¿sí? Si hay un incendio, es porque hay tres componentes que se ponen de acuerdo. ¿Sí? El calor. sí. El calor. Para que haya fuego tiene que haber calor, tiene que haber un combustible, un elemento que sea combustible, pues en este caso de un barco es el petróleo, o en una casa puede ser madera, pintura, lo que quieras llamarle, el colchón, el material que se te ocurra que sea combustible. ¿Está bien? Y tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Si no hay combustible, no hay fuego, y si no hay calor, no hay fuego. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice el triángulo de fuego? Que atacando uno de los tres componentes se apaga el fuego. El fuego no existe. Si sacamos el oxígeno, eliminamos el fuego. Si sacamos el combustible, eliminamos el fuego. Y si eliminamos el calor, sacamos el fuego. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. ¿Sí? En este caso, Ahora, lo más fácil de reducir es el oxígeno. claro, en este caso, ¿qué pasa? Fíjense, en un barco, aunque a usted le parezca una locura, lo peor que le puede pasar a un barco es el fuego. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, pero tengo como un barco que está en el agua, voy a tener un fuego, no lo puedo apagar. Si no hay un buen sistema, el buque, el fuego en el barco no lo apaga. ¿Sí? Por eso los buques tienen sistemas de lucha contra incendio que no son todos, no consisten todos en utilizar el agua, ¿sí? Sino hay distintos tipos. Ahora, considerando que este es un buque petrolero que tiene tanques, que el petróleo es combustible, que los tanques son muy grandes, ¿sí? Y que dentro de lo que hablamos como triángulo de fuego, para que haya fuego tiene que haber calor, combustible y oxígeno. Una vez que se generó el fuego con una chispa, esa chispa generó el incendio automáticamente en ese tanque vamos a tener calor, sacar el calor de ahí adentro es casi imposible, ¿sí? Estamos hablando de petróleo adentro de un tanque de grandes volúmenes, entonces es muy difícil. El combustible lo tenemos que llevar porque es un buque petrolero, entonces no podemos eliminar el combustible. Entonces, la única manera que nos queda es eliminar el oxígeno. Entonces, la manera de eliminar el oxígeno, ¿cómo es? Llenando ese tanque con un gas que sea inerte, un gas que no tenga oxígeno. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, Sí, profe. sí, ¿saben por qué lo pregunto a cada rato? Porque esto lo explico en clases y con el pizarrón. Y no tengo el pizarrón y no le veo las caras. No sé si están poniendo cara de no entiendo nada o entienden todo y tienen muy ¿Podemos buena... poner la cámara, profe? ¿Cómo? ¿Podemos poner la cámara? ¿No le molesta? No, para nada.
Bueno, entonces, volviendo al tema. Para que haya fuego, tiene que haber un elemento combustible, oxígeno y calor. Entonces la manera es eliminar el oxígeno. ¿Cómo? Llenando el tanque con un gas inerte. ¿Cómo llenamos el tanque con un gas inerte? ¿O cómo lo hacemos? ¿Me siguen? ¿Cómo hay que hacer un gas que no tenga oxígeno a bordo? ¿Cómo lo hacemos? La manera más sencilla de generar un gas a bordo que no tenga oxígeno es utilizar el gas de escape de algún motor. ¿Sí? Un gas que sale del caño de escape, ¿sí? O de la tubería de escape, de una caldera, de un motor, o de alguna máquina térmica, significa que es un gas que ya pasó por un proceso de combustión, y ese proceso de combustión consumió el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza el gas de escape de alguna máquina térmica que esté a bordo, se lo pasa por un proceso que es para eliminar todo tipo de chispa, ¿sí? Porque si queremos meter un gas para llenar un tanque de petróleo, lo primero que tenemos que mirar es que no tenga chispa ni fuego, ¿sí? Entonces se lo pasa por una restallama o por un proceso que incluye agua también, para eliminar todo tipo de chispa y de calor que pueda llegar al tanque, y una vez que pasó por ahí, insertamos ese gas dentro de los tanques. Si el gas tiene una concentración de menos de 6% de oxígeno, entonces va a ser un gas inerte. O sea, por más que metamos, que prendamos, nos hagamos un asado adentro del tanque de combustible, primero que el de asado no lo vamos a poder hacer porque no vamos a tener fuego. ¿Sí? Al no tener fuego, no se va a prender nada porque no hay fuego, porque no hay oxígeno. Entonces, uno de los estándares que tiene, estándar de seguridad, uno de los procesos que llevan este tipo de buques es un sistema de inertización de gases lo hace tanque por tanque. Todos los tanques de carga, un buque petrolero, tienen los tanques inertizados. ¿Qué significa eso? Que tampoco me puedo meter adentro de un tanque sin ventilar el lugar. Supongan que por algún hecho de mantenimiento o de lo que fuere, tengo que ingresar a bordo de ese tanque. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ventilarlo, porque si no, voy a bajar 2 peldaños y ahí quedé. ¿Por qué? Porque no pude respirar oxígeno. O sea, no hay fuego, pero tampoco hay personas. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe, sí. Lo único que voy a lograr es, si quiero bajar a un tanque de combustible de este tipo de barco, y no lo ventilé, es bajar rapidísimo, porque al segundo escalón bajé los 14 metros volando, precisamente. ¿Sí? El problema es cuando llego abajo. Lo bueno es que ya está inconsciente. Bueno, esos son los altos estándares de seguridad que tienen este tipo de buques, además de todo un sistema de lucha contra incendio, por si tenemos un incendio sobre cubierta. Tenemos que tratar de que todo ese incendio no llegue a un tanque, porque cuando llega a un tanque, ahí sí que no vamos a tener ningún problema más, porque se nos terminaron los problemas. En la filmina que viene, Una consulta, profesor. Aparte de tener esos inyectores de gas que tienen aparte un sistema para controlar también la presión. sí, mirá, justo en esta imagen, acá está el diseño, que es este rojo que está acá. ¿Se ve, no, la imagen? Sí, sí. Ahí se ve. Ese. Esto que está acá atrás, acá es una válvula que tiene una punta, ¿la ven? Sí. Mira, Eso es una válvula de alivio, una válvula PV se llama. Son válvulas de alivio que liberan la presión de los gases que pueda tener cada tanque adentro, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué existen estas válvulas? Porque en realidad el petróleo, cuando el buque navega, primero el mismo movimiento ya del líquido produce gases, ¿sí? Después aparte pasa lo siguiente, el buque quizás sale navegando, fíjense, esa foto está tomada un día de sol en Argentina, y de golpe, bueno, el buque empieza a navegar y se fue a Alaska, ¿sí? O a la Antártida, no sé, por decirlo así. O pasa por el canal de Drake, el estrecho de Drake, para cruzar el otro al continente, se va al otro continente y resulta que ahí está una zona fría. ¿Qué pasa cuando un gas lo pasamos de calor a frío? Se nidifica. La presión baja, ¿sí? Baja la presión. ¿Sí? Entonces, al bajar la presión, si el tanque no tuviera un venteo o una vinculación con la presión atmosférica, habría diferencia de presiones dentro del tanque y afuera. Entonces, eso genera tensiones en el casco del buque que puede hacer que la estructura se deforme. Parece una pavada, pero la realidad es que pasa, puede pasar. ¿Sí? Y al revés, si el buque está en un lugar frío y empieza a navegar y junta presión adentro, puede inflar literalmente el barco. Entonces tiene que haber una vinculación con la atmósfera, que es a través de estas válvulas de alivio, que fíjense, son altas para qué, para liberar los gases lo más lejos posible son válvulas de alta velocidad también, de presión y alta velocidad. Liberan la presión y la disparan arriba para que se pierda en la atmósfera lo más lejos posible de la cubierta. Se va a cortar y ahora volvemos. Chicos, son 6:15. 6:25, nos tomamos 10 minutos de descanso, 6:25, volvemos a la clase y le pegamos la última, el último tramo y seguimos. ¿Les parece? Dale, dale. Bueno, Dale, Messi. El mismo link, ¿sí? Sí.